Lil Petey es uno de los personajes favoritos de los fans de Dogman, ya sea porque es súper tierno o porque ayudó a su papá, Petey, a dejar de ser un villano. Goodbye, Dogman. Pero, ¿sabías que este gatito probablemente fue inspirado en un niño que existió en la vida real y que tuvo un final muy trágico? La franquicia de Dogman fue creada por Dav Pilkey, un caricaturista muy exitoso que también es el autor de los libros del Capitán Calzoncillos, otro superhéroe infantil bastante famoso. Él ya tiene la costumbre de crear personajes basados en experiencias de su vida y en personas que fueron muy importantes en su camino. Pero hay ciertas similitudes que no tienen nada que ver con la vida de Dav Pilkey, sino con la vida de otras personas del pasado, muchas con historias mucho más oscuras que las que vemos en Dogman. Un ejemplo claro es el propio Lil Petey, como ya te lo estarás imaginando. Su historia se parece mucho a la de un niño llamado Eli Peterson, que supuestamente vivió en la década de 1920. Siempre amó a los gatitos, a pesar de haber pasado mucho tiempo sin tener la oportunidad de tener uno. Cuando por fin encontró al gato de sus sueños, su vida se puso de cabeza, y créenos que no lo decimos en el buen sentido. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de Lil Petey? Entonces, ponte cómodo. Está comenzando otro episodio de Cinewave. Eli Peterson creció en Estados Unidos. Tenía apenas 7 años en 1923 cuando comenzó la historia que cambiaría su vida para siempre. Su mamá murió durante el parto y su papá lo abandonó poco tiempo después. Por eso, Eli vivía únicamente con su hermano mayor, Ralph, quien terminó haciéndose responsable del niño. Eli no extrañaba a su mamá ni a su papá, ya que ni siquiera tuvo la oportunidad de conocerlos. Por eso quería mucho a Ralph. Pero ese cariño no era correspondido por su hermano, quien sí extrañaba a sus padres y no le gustaba nada tener que cuidar del niño por su cuenta. Ralph sí se preocupaba por su hermano menor. Si no fuera así, ya lo habría dejado, en lugar de gastar casi todo su sueldo en comprarle comida. Aún así, en el fondo, Ralph prefería que Eli nunca hubiera nacido, especialmente porque creía que su mamá había muerto por culpa del niño. Ralph no ocultaba mucho su enojo hacia el pequeño. Siempre le gritaba y lo trataba de forma innecesariamente dura. Todo lo que Eli hacía, para él, estaba mal. Pero Eli ni siquiera se daba cuenta de que lo maltrataba ni de verdad creía que tenía una buena relación con su hermano mayor. Aún así, se sentía solo por pasar tanto tiempo en casa sin compañía y no tener amigos en la escuela. Eso lo llevó a desear tener una mascota, más específicamente, un gatito. La razón principal era un compañero de la escuela que tenía un gato muy bonito, con pelaje naranja y rayas. A Eli le encantaba verlo cuando lo recogía su papá, que siempre traía al gatito en brazos. El niño lo cargaba con muchísimo cariño y el gato también parecía adorarlo. Eso le daba mucha envidia a Eli. Tal vez porque, en el fondo, sabía que nadie lo amaba de verdad, ni siquiera un animal. Ese deseo de tener un amigo felino llevó a Eli a pedirle a su hermano que lo dejara adoptar un gato, pero Ralph le dijo que no inmediatamente. Por alguna razón, Ralph odiaba a los gatos. Eli le preguntaba por qué, pero su hermano se negaba a dar una explicación, lo que lo hizo pensar que simplemente no quería gastar dinero en comida para animales. Y si ese era el problema, había una solución. Eli solo tenía que empezar a ganar dinero por su cuenta. Con esa idea inocente en la cabeza, se consiguió una bolsita de dulces y salió a venderlos por las calles. Y, después de un día de trabajo duro, logró reunir el dinero suficiente para comprar una bolsita pequeña de croquetas para gato. En cuanto lo hizo, volvió a casa y se lo mostró a su hermano mayor, para que viera que no tendría que preocuparse por gastar dinero. Y si tú también amas a los gatitos, comenta aquí abajo #gato. Al darse cuenta de que Eli realmente no iba a rendirse hasta conseguir lo que quería, Ralph finalmente aceptó adoptar un gatito. Y fue más allá. Dijo que los dos irían juntos a un refugio para que él pudiera elegir cuál llevarse. Eli se puso súper emocionado al escuchar eso, ya que nunca salían juntos, y eso iba a cambiar esa noche. Lo que el niño no tenía ni idea era que la intención de su hermano mayor estaba muy lejos de ser cumplir su deseo de tener una mascota. En realidad, después de todos esos años, Ralph había llegado a su límite y decidió que iba a abandonar a Eli. A mitad del camino hacia el refugio, le dijo que iba a buscar un baño y le pidió al menor que lo esperara ahí. En ese momento, Ralph simplemente se fue y regresó a casa, dejando a su hermanito solo en medio de las calles oscuras y peligrosas de la ciudad. Por haber confiado en las palabras de quien había sido lo más cercano a un amigo, Eli se quedó esperando por horas, muchas horas, hasta que se hizo tan tarde que ya no había nadie en la calle. El niño no sabía si su hermano iba a regresar o si algo le había pasado, pero como tardaba tanto, decidió ir él solo al refugio. Al fin y al cabo, ¿y si Ralph había ido directo para allá? Sin embargo, en el camino, se encontró con un gatito naranja muy tierno. Al observarlo bien, se dio cuenta de que era la misma mascota de su compañero de la escuela, que seguramente se había escapado de su casa. Al principio, pensó en devolver al gatito, pero pronto se dio cuenta de que no necesitaba ir al refugio si simplemente adoptaba a ese. Además, era el animal más bonito que había visto en su vida y dudaba que pudiera encontrar otro más lindo. Con la decisión tomada, Eli cargó al gatito y regresó a casa, donde, para su sorpresa, encontró a Ralph. Su hermano mayor dormía tranquilamente en la cama, sin ni una pizca de remordimiento por haber abandonado al menor.
Fue justo en ese momento que el niño entendió que nunca fue realmente amado por su hermano, solo lo había soportado. Cualquier cariño que Ralph alguna vez sintió por él se había desvanecido con el tiempo. En su cabeza no existía ni una sola preocupación por lo que pudiera haberle pasado al hermanito que dejó en la calle. De hecho, parecía que esa había sido la mejor noche de sueño que Ralph había tenido desde que empezó a cuidar del niño. Ellie lo notó, y eso lo hizo sentir extremadamente decepcionado, deprimido y enojado. Como venganza, dejó al gatito naranja encima del rostro de su hermano mayor para hacerlo toser cuando despertara por culpa del pelo, y el niño esperaba que el gato también se hiciera pipí encima. Luego de eso, Ellie se fue a su cuarto y pasó la noche escribiendo en su diario todo lo que había pasado recientemente para poder desahogarse. Si lo comparamos con lo que hizo su hermano, eso no es nada, ¿verdad? Solo una broma tonta que haría enojar a cualquiera, pero nada que se compare con abandonar a un niño en la calle y dejarlo a merced de ladrones o algo peor. Sin embargo, lo que Ellie no se esperaba era que eso, en realidad, sería lo peor que pudo haberle hecho a su hermano, porque el verdadero motivo por el cual Ralph no quería llevar un gato a casa era que tenía una alergia severa a los felinos. Normalmente, solo estar cerca de uno ya le causaba una reacción fuerte, imagina dormir con uno encima del rostro. Como te podrás imaginar, la consecuencia fue incluso peor que lo normal. En medio de la noche, Ralph se despertó gritando, o mejor dicho, intentando gritar, porque la alergia hizo que su garganta se cerrara y no pudiera emitir ningún sonido más alto que un ahogo. Ellie solo despertó al escuchar el ruido de su hermano cayéndose de la cama. Cuando llegó a su cuarto, lo encontró retorciéndose de dolor y tratando de pedir ayuda. Pero antes de que pudiera hacer algo, la vida se le fue de los ojos. Solo pudo presenciar la muerte de Ralph, sabiendo que eso seguramente había pasado por culpa de alguna reacción alérgica. Es decir, Ellie había matado, sin querer, al único familiar que le quedaba. El niño quedó completamente traumado después de esa escena trágica y sin saber qué hacer. No tenía idea si debía llamar a una ambulancia, a la policía, o si era mejor tratar de ocultarlo todo. Al final, si él había sido quien puso al gato ahí, ¿eso no significaba que la policía tenía que arrestarlo? Claro que, en realidad, las cosas son más complejas que eso. Sería casi imposible que la policía pensara que fue un crimen. Lo más probable es que asumieran que fue un accidente sin participación del menor. Pero la mente infantil de Ellie lo dejó en total desesperación. Antes de seguir contando esta historia, ¿qué te parece si te suscribes al canal? Así recibirás todos nuestros videos sobre tus series animadas favoritas. Con miedo de pasar el resto de su vida en la cárcel, agarró al gatito naranja y salió corriendo de casa con él. Su plan era encontrar la manera de salir de la ciudad con el poco dinero que su hermano había dejado y tratar de empezar de nuevo, como si un niño tan pequeño fuera capaz de sobrevivir por su cuenta. Ellie quería comenzar una nueva vida, pero algo arruinó sus planes. Como corría totalmente desesperado, no se fijó a ambos lados al cruzar la calle. Por eso, ni se imaginaba que un camión venía pasando por la avenida a una velocidad considerable. El niño solo se dio cuenta del vehículo cuando escuchó el claxon del conductor, pero ya no tuvo tiempo de voltear la cabeza ni ver el camión, fue atropellado junto con el gatito. Un niño tan pequeño necesitaría un milagro para sobrevivir al impacto de un camión tan grande y rápido. Lamentablemente, ningún milagro ocurrió esa noche y Ellie Peterson falleció de inmediato. El gatito tuvo el mismo destino. La historia trágica del niño se difundió rápidamente en la ciudad donde ocurrió todo. Esto se debió a que la ambulancia que fue a socorrerlo también encontró el cuerpo sin vida de su hermano mayor y, sobre todo, el diario donde Ellie había escrito todo lo que pasó antes del lamentable accidente. Pero, con el paso de los años, todo eso fue olvidado por la mayoría de la gente y quedó como solo otro caso triste del pasado. Sin embargo, puede que haya un hombre que no haya olvidado esa tragedia. Estamos hablando de Dav Pilkey, el creador de Dog-Man. Esto nunca fue confirmado por el caricaturista, pero muchos creen que pudo haberse inspirado en los hechos relatados en ese diario para crear a Lil Petey, ya que hay algunas coincidencias bastante extrañas. Para empezar, Lil Petey suena muy parecido a Ellie Peterson. Además, el significado del apellido Peterson es literalmente hijo de Peter, lo que podría haber sido la razón por la cual Pilkey decidió que el gato Petey fuera el padre del personaje, sobre todo considerando que el nombre Petey se parece bastante a Peter. El abandono que Ellie sufrió por parte de su hermano también recuerda mucho a la escena de Dog-Man donde Petey deja solo a su hijo en la calle. Y por si fuera poco, Ralph era el nombre que originalmente iba a tener el papá del gatito, lo que indica que el hermano mayor de Ellie también pudo haber sido una de las varias inspiraciones detrás del gato más malvado del mundo. ¿Será que la vida terrible que tuvo Ellie Peterson realmente fue lo que dio origen a Lil Petey? El video está por terminar, pero tu diversión no tiene por qué acabarse. Solo haz clic en uno de los 2 videos que dejamos en tu pantalla para seguir con nosotros. Gracias y nos vemos en la próxima.